buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de nuestro programa de La Cabalgata para el canal de YouTube. Hoy nos acompañan tres figuras muy especiales que son muy importantes en lo que es la trayectoria y la esencia de nuestra cabalgata y vamos a ensalzar la figura del mantenedor de la Cena Real y la figura del cuentista, ese cuento que cada Navidad regalamos casi en 5.000 ejemplares a todos los colegios de Alcalá para su lectura y promover la cultura también desde nuestra asociación. Nos acompaña Ángel Gutiérrez. Ángel, muy buenas. Buenos días. Alberto Mallado. Muy buenas. Bienvenido, Alberto. Y Juan Alcaide, muchas gracias y bienvenido. Ángel, eres el longevo por antigüedad, no por edad, pero por antigüedad en los mantenedores de los que hoy nos encontramos aquí. Yo también represento a esa figura, pero tú lo hiciste en el año 1994, nada más y nada menos. ¿Qué recuerdo tienes de aquella época? ¿Fue tu primer contacto con la cabalgata? No, mi primer contacto con la cabalgata no. Es verdad que yo era muy joven, excesivamente joven quizá, tenía 24 años, y fue mi primera, digamos, intervención como orador en Alcalá. ¿Ah, sí? Sí, yo había hecho algunas cosas afuera, algún premio de poesía, en Sevilla había hecho ya el pregón universitario, pero en Alcalá en concreto era la primera vez que yo hablaba en público. Bueno, entonces tenemos nosotros ese honor. Sí, por supuesto. No lo sabía. Sí. Me alegro. Y nada, bueno, recuerdos muy bonitos, entrañables. Yo la figura de la cena la conocía bien, entonces, bueno, yo sabía más o menos el molde que había que actuar, o el molde, mejor dicho, que a mí me gustaba, ¿no? Y yo lo desarrollé tal y como yo pensaba y quería, y los recuerdos son muy agradables de aquella noche. Alberto, tú también fuiste muy joven. Sí. En el año 1998. 98, sí. Tendría también 25 años, creo. Acabé la carrera en 97, 24 años, ¿no? O sea, que eras universitario entonces. No, había acabado. Ah, había acabado, vale. Hacía un año que había acabado. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdo? Bien, hombre, el recuerdo muy bonito. Un poco de susto porque yo no sé si era lo primero que hacía así en público. Quizás hubiera hecho alguna presentación para tertulia la Parihuela, alguna cosa, creo recordar. Yo soy muy malo para las fechas, pero era de las primeras cosas, hombre, y impone porque hay una nómina por delante importante y es un día muy bonito, ¿no? Pero bueno, al final se compone y se disfruta. Claro que sí. Juan, bueno, eres el más actual, el más reciente, ¿no? Fuiste mantenedor en el 2015. En el 2015. La figura de mantenedor es una figura difícil por la hora en la que se habla, en la que se pronuncia el discurso. Estamos hablando de una noche después de la cabalgata, cuando termina la Cena Real y cuando todos estamos cansados, y entonces un señor se sube allí a presentar la figura de los que han representado esa noche los Reyes Magos y la Estrella y el Gran Visir, y a ensalzar la entidad de la cabalgata. Juan, ¿sentiste esa dificultad? Por un lado se siente esa dificultad porque la hora, el momento es complicado. Y después de un día de muchas emociones, mucha tensión, eso se nota. Pero a mí me ayudó porque pensé precisamente en ese instante, en el que es el instante ese en el que los reyes están esperando el momento mágico, la noche de mayor misterio del año, y por ahí pude enganchar un poquito esa presentación, aparte de la presentación de cada uno de los reyes, pues enlazarla justo con ese momento, que es el momento mágico en el que los reyes están esperando que los niños se duerman, están a punto de dormirse y ahí. Es verdad. Y todos los reyes, además, por muy cansados que estén, esa noche esperan vuestras palabras y esperan vuestros piropos, ¿no? y vuestras sensaciones. Ángel, fuiste cuentista también. La figura del cuentista, yo que también la he vivido,
es difícil para los que no nos hemos dedicado nunca a ese género, porque te tienes que poner en la piel del lector, que en ese caso pues estamos hablando de niños muy pequeños, ¿no? ¿Qué sensación tuviste tú que te dedicas y que tienes una pluma exquisita, ¿no? Y cambiaste de género radicalmente? Fue una sensación extraña y además me costó mucho trabajo. O sea, fue una adaptación, digamos, que a mí además me generaba cierta inseguridad. Por dos motivos. Uno, porque era la primera vez que entraba en ese terreno, y otro, por los destinatarios, que eran los niños, que eran un público al que yo nunca me había dedicado, ¿no? Ante esa situación yo adopté medidas. Por ejemplo, yo me puse en manos de dos profesoras del Colegio Salesiano, que fueron las que me guiaron, corrigieron, revisaron el texto, sobre todo en aquello que fuera más adaptable a los niños, que tuviera un lenguaje que fuera comprensible para ellos, que tuviera un hilo fácil para que no se perdieran, en definitiva, que fuera un cuento accesible y que pudiera llegar a los niños. Y el recuerdo del cuento, que es también muy bonito, o sea, estuvo marcado en mi caso por la incertidumbre y por el trabajo que yo, hombre, que por las circunstancias uno está acostumbrado a escribir y hablar, suelo desarrollarlo en poco tiempo y con rapidez, y aquello, la verdad, me costó bastantes horas de trabajo. Y Alberto, entre el 98 y el 2001 que hiciste el cuento pasaron pocos años. Ya tenías más rodaje por tu profesión como periodista. Sí. Pero ¿cómo te adaptaste a ese nuevo género y a los niños? Sí, yo recuerdo que me costó mucho trabajo arrancar el cuento, encontrar la idea del cuento. Una vez que la encontré, aquello circuló bien, ¿no? Las historias, una vez que las historias primero uno las siente dentro, y luego las cuenta. Lo importante, lo difícil es sentirla e identificarte con la historia. Y me costó. Luego escribirlo, disfruté mucho escribiéndolo y disfruté mucho leyéndolo y con todo lo después. Yo eché mano a la hora de encontrar esa idea que me sirviera para el cuento, de una frase de Borges que dice, es de un poema, dice, he dicho asombro donde otros dicen costumbre, ¿no? Y yo intenté hacer eso, intenté que lo que para los adultos es costumbre, mirarlo con ojos de niño y contarlo con ojos de niño. Yo quería hacer además un cuento muy para niños y un cuento muy alcalareño. Entonces lo que intenté es que las cosas que para nosotros son costumbres, que estamos acostumbrados a ver, el molino, los molinos, el castillo, el río, verlo con ojos de niños y presentarlo de forma que fueran para ellos un asombro, ¿no? Vuestros cuentos fueron muy alcalareños los dos. Ángel, tú y yo Sí, también. sí, el mío fue, además el mío, bueno, yo coincido con Alberto plenamente, yo pretendía darle a los niños una lección sobre Alcalá, y sobre todo sobre aquella parte de Alcalá que se estaba perdiendo, que por tradición oral nosotros conocíamos, que también se pudiera transmitir a los niños. Indudablemente era la pretensión mía. Juan, y en tu caso, bueno, tienes una profesión nada más y nada menos que de profesor, estás en colegio, tus alumnos no son tan infantiles como para la lectura del cuento, pero no sé si te inspiraron, Bueno, más que los alumnos, que es verdad que no tienen esa edad de niños, son adolescentes, yo tuve la suerte, lo hice más tarde que ellos, y yo ya era padre, y esa fue la clave. Yo tenía dos niños que estaban entre los 6, 7 años, y estaba acostumbrado a que me pidieran cuéntanos algo, o era un cuento que leíamos, ellos estaban empezando a leer además, o era un cuento que leíamos entre los tres, o era algo que yo me inventaba sobre la marcha y les contaba y me daba cuenta lo que a ellos, y ellos fueron mi guía. A ellos les gusta una historia sencilla, aventura, bueno, eran los míos, pero la tónica general del niño es eso. Y por ahí me guié. Y por eso no me resultó tan difícil. Tú escribes prácticamente semanalmente sobre Alcalá y evidentemente este género pues era totalmente distinto. ¿Era la primera vez que te enfrentabas a un cuento? Sí. El género a mí me resulta difícil, complicado, porque tiene sus mañas, como todo. Pero, como decía Alberto, una vez que surge la idea,
Bueno, lo otro es cuestión un poquito de cuidar los detalles de la técnica, de la narración, de que no se complique, que sea más o menos fluido. Pero una vez que está la idea, va saliendo. De un cuento también es una parte importantísima la figura del ilustrador, ¿no? Es verdad que para esas edades la primera lectura rápida que hacen los niños evidentemente es ver los dibujos, ¿no? de las ilustraciones del cuento. Ángel, en tu caso, ¿qué ilustrador te acompañó? Yo tuve como ilustradora a Beatriz Rivas Blanco. Y se adaptó perfectamente, le cogió el hilo desde el primer día al cuento y plasmó lo que era el cuento y lo que yo quería que plasmara. ¿Y en tu caso, Alberto? Fue María Luisa Araujo. Araujo. Y también, bueno, muy bonito, además es muy bonito ver lo que tú cuentas en palabras se hace físico, en 2 dimensiones, en el papel, y ella lo captó estupendamente. Tenía su parte de dificultad porque mi cuento era el país de los juguetes, entonces yo intentaba recrear un mundo entero, ¿no? Un universo mágico, y ella lo captó espléndidamente y tiene ilustraciones en las que aparece ese país perfectamente definido, ¿no? Y Juan, en tu caso elegiste a un compañero Del colegio, Antonio González, sí. Tenía su lazo con Alcalá porque es sobrino de José Antonio Sánchez Araujo, del maestro de Araujo, sí. Y por ahí, mira, tenemos el lazo, no se pierde. Pero bueno, sí es verdad que es un compañero con el que trabajo diariamente y sabía la habilidad que tiene se le da muy bien el dibujo, maneja muy bien muchas disciplinas artísticas, pero concretamente hay una que es la caricatura, con la que tenía una habilidad especial. Y me sirvió y conté con él para eso porque queríamos hacer el cuento con unos dibujos que llamasen mucho la atención al niño, casi como parte del juego. Y son dibujos que tienen que ver con la caricatura, incluso con gracia. Y creo que salió. Y por ir finalizando, porque tenemos poco tiempo, estamos atravesando un año complicado, un año difícil para nosotros como institución, para los niños, porque no verán su cabalgata ni podrán disfrutarla este año. Sí vendrán los Reyes, evidentemente, como cada año y a lo largo de más de 2000 años. Ángel, ¿alguna reflexión para ese día? ¿Cómo lo vivirás este año, el día 5? Hombre, lo viviré indudablemente, creo que como todos los que sentimos y queremos a la cabalgata, con una inmensa nostalgia. Porque quiera que no, el Día de Reyes es muy bonito, pero la tarde previa, que ya no es tan tarde, que empieza casi al mediodía, de la cabalgata, para mí es de los días más bonitos y más señalados en el calendario de Alcalá. Entonces, ese pellizco de nostalgia no nos lo quitará nadie. Intentaremos tamizarlo con la ilusión de que luego vengan los Reyes Magos y nos dejen algo y mis hijos pues disfruten con lo que le traigan. Alberto, te pregunto a ti otra cosa, quizá un poco comprometida, ¿cambiarías algo después de tantos años? Después de conocer tanto la cabalgata como bien la conoces, porque te viene además de casta y de familia, ¿cambiarías algo en tu discurso o en tu cuento si los hicieras el año que viene? No lo sé. Hoy lo he estado revisando el cuento, porque hace muchos años no me acordaba bien. Y lo he revisado, yo reviso las cosas con mucho miedo, porque me da miedo encontrarme defectos, pero lo he revisado con mucho miedo, pensando que, como además hacía muchos años que lo había escrito, que iba a encontrar, y me ha parecido mejor de lo que esperaba. Yo esperaba un desastre, porque esto lo hice ya hace tanto tiempo, tenía poca experiencia, pero bueno, me ha dejado contento esa revisión. Siempre, porque la experiencia te va guiando y vas cambiando tu forma de ver las cosas y vas viendo otra perspectiva. Yo en esto, desde entonces acá sí he cambiado o sí he definido la forma en la que concibo la cabalgata y la definición de lo que es una cabalgata, y eso sí lo hubiera incluido, que es el concepto, esto es desde Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez describía a Moguer como la luz con el tiempo dentro. Y para mí la cabalgata es eso. La cabalgata es un halo de luz, una ráfaga de luz
que sale a la calle, que lleva el tiempo dentro, porque si te introduces en esa luz, puedes estar en cualquier instante de tu tiempo pasado. Dentro de esa luz puedes viajar a tu infancia, puedes viajar al recuerdo de tus padres, y esa idea que sí he adquirido con el tiempo de la cabalgata, y que es lo que actualmente para mí representa la cabalgata, sí la hubiera incluido. Totalmente. Y Juan, por último, te hago a ti la pregunta de tus hijos como padres, ¿no? Es verdad que hay muchos que decís que es más importante el día que vestís a vuestro niño en la carroza y que tanto es una fuente de inspiración para todo lo que hacéis, ¿no? Tus hijos se han vestido y han formado parte de las carrozas. ¿Es tanto ese vínculo que se genera, es tanto esas vivencias que se generan cuando vistes a los niños en la carroza? Sí, pero ocurre como dice Albert, en ese momento es que entras en ese tiempo, que esa luz que te lleva el tiempo dentro, entras ahí en ese momento y te lleva a aquel año de hace mucho tiempo en el que tú estabas ahí y se establece ahí ese cordón que te une. Quizá si no tienes la suerte de, bueno, que se vistan los niños, pues aquello se te queda un poco más adormilado, pero si de pequeño te has vestido la cabalgata y tienes la suerte de que tus niños lo hagan, de pronto se unen esos dos momentos, ese tiempo, y es muy, muy, muy emocionante. Pues como padres que sois los tres, os pido que no dejéis nunca de vivir el día 5 como se merece y llevéis la ilusión siempre a vuestra casa y a vuestros hogares. Gracias por acompañarnos, gracias por este ratito, gracias por recordar la figura del mantenedor y del cuentista que tanto bien nos han hecho a la cabalgata, y seguiremos contando con vosotros seguramente para futuras colaboraciones, seguro. Pues nada, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.